Amigos, muy buenas tardes. Hoy es 30 de abril del 2019, en una jornada muy particular. Ustedes saben, se está realizando un paro que parte del movimiento obrero ha decretado, ¿no es cierto?, en protesta desde ya por la política económica y social del gobierno, y está habiendo una machaza movilización en estos momentos hacia Plaza de Mayo. Particularmente toda la zona de la 9 de julio estaba, cuando veníamos para acá, observábamos, llena de micros, bueno, el clásico paisaje, ¿no es cierto?, de las movilizaciones populares en la Argentina. En momentos en los cuales, pese a este paro, los mercados se siguen moviendo, siguen hablando, siguen expresándose, y notamos entre comillas, un dólar controlado. Claro, se ha producido en las últimas horas, en esto que algunos denominamos el plan de macrillaje electoral, un cambio copernicano desde lo que son las concepciones más ortodoxas del fondo, que es que, producto de la presión política y de las gestiones efectuadas fundamentalmente ante el gobierno de los Estados Unidos, bueno, el Fondo Monetario ha permitido que aquello que era flotación, dólar en flotación, se pase a prácticamente dólar semifijo, con la búsqueda de las mínimas oscilaciones electorales, digo yo, que se puedan realizar, y mientras tanto la utilización de los fondos sin límite. No hay techo, desaparecieron las bandas, no hay piso, nada que ver, digamos, ¿no? Como diría Groucho Marx, si no te gustan estos principios, no importa, tengo otros. Digo, mirado desde el fondo, ¿no es cierto? Está claro que esto lo que viene a abonar como subproducto de lo que estamos hablando, lógicamente, y no siendo lo principal, es que además de que esta crisis se lleva puesta a Lagarde y al staff, se los va a llevar puesto no solo por haber dado, rompiendo todos los parámetros y los ordenamientos internos del fondo, el mayor stand-by en toda la historia del Fondo Monetario Internacional, sino porque además están haciendo ya cualquier desprolijidad. No solo tuvieron que, diríamos, maquillar los números y los ratios para poder llegar a la cifra a la que hacemos referencia, ¿no es cierto? Insisto, la mayor erogación, el mayor préstamo, el mayor stand-by del fondo en toda su historia, sino que además ahora, como quien no quiere la cosa, proceden a algo que tampoco tiene antecedentes en el fondo, que es pegar un volantazo de 180 grados en los condicionamientos planteados. Está claro que el fondo hoy está manejando la campaña electoral de Mauricio Macri. Les digo, para que no haya dudas, todo se hace en función de. Es más, ha trascendido una frase que habría sido usada en estas presiones que hubo el fin de semana para que Sandleris pudiera dictar la resolución que apareció publicada en el día de ayer antes de que abrieran los mercados, que la frase de Mentas diría: ¿ustedes prefieren seguir el stand-by con Mauricio Macri o con Cristina Fernández? A ese nivel, como haciéndolo responsable al fondo de, si no otorgaba esta posibilidad, esta flexibilización en el manejo de los fondos, no solo de lo que tiene que ver con el stand-by, sino con las reservas del Banco Central. Además hay que agregar alguna otra cosa más ahí, Técnicamente han salido a comprar, diríamos, bonos con fondos del ANSES, de manera tal de tratar de frenar también las oscilaciones del riesgo país y tratar de bajarlo lo más posible. Porque para muchos, más preocupante que el tema de la volatilidad cambiaria es el riesgo país. Y hoy el riesgo país ha bajado. Hoy, digo, y ayer, ¿no es cierto?, a partir de este cambio. Tenemos obviamente algo que no podemos obviar, que está en todos los televisores en estos momentos y desde muy temprano, que es que se está viviendo una jornada
yo diría, no sé si decisiva, pero sí traumática en Venezuela. No tenemos datos, no sabemos cómo va a terminar. Ustedes saben que el gobierno venezolano ha cortado aparentemente el uso de Internet, con lo cual las primeras noticias que empezaron a llegar por Twitter luego dejaron de llegar y están llegando solamente los informes oficiales. Estaría detenido por parte de las fuerzas leales a Guaidó, uno de los principales jefes militares leales a Maduro, pero por otro lado Maduro anuncia que ya prácticamente tiene bajo control todo el tema militar y que solamente era una minoría la que habría estado en un intento golpista. Por lo tanto, evidentemente hay una situación de confusión en lo que está ocurriendo allá. Nos pareció muy apresurada la salida del canciller Faurí hoy a primera hora, dando por sentado que las cosas iban a venir aparentemente más fácil y en la dirección que Argentina oficialmente viene planteando en relación al caso venezolano. Está claro que también, como viene ocurriendo casi cotidianamente los martes, el fin de semana previo ha habido elecciones. Unas elecciones más en el marco de el desarrollo del cronograma electoral dentro de este 2019, precisamente un año electoral. ¿Y qué ha ocurrido? Nada novedoso. Volvió a perder Cambiemos, volvió a salir tercero, ya en esto que se está convirtiendo casi en una costumbre, donde, bueno, tenemos que sumar algunos datos curiosos en este caso. Primero, es la primera provincia grande donde hay elecciones. Por lo tanto, ya no puede ser minimizado su resultado ni tenido como marginal de los humores populares. Hasta ahora había sido la paliza, como yo digo, en La Pampa, después Neuquén, luego Chubut y Río Negro, y anteriormente la otra importante, ¿no es cierto?, Entre Ríos. Ahora fue Santa Fe, 4 municipios importantes de Mendoza y el municipio de Oliva en Córdoba. En Oliva, la lista 3 le gana al PRO, que tenía la gobernación, y lo deja tercero. Yo diría es casi una paliza tan importante como la de La Pampa, ¿no? Porque ahí es el enfrentamiento directo entre la Unión Cívica Radical y el PRO. Tengamos en claro, lo ocurrido en Santa Fe es muy fuerte, porque allí ha habido una resolución entre el oficialismo local, que es el Partido Socialista junto con la Unión Cívica Radical en términos mayoritarios, y el peronismo, que tenía su paso entre un senador y una dirigente local, ¿no es cierto?, de importancia. Tenemos que decir, y luego obviamente Corral, ¿no es cierto?, como expresidente de la Unión Cívica Radical, que no llegó al piso que se consideraba como aceptable, que hubiera sacado arriba de 20 puntos. Bueno, no llegó a sacarlo, y lo más importante, Santa Fe, que hacía añares tenía la intendencia del radicalismo, ha sido perdida, ¿no?, en manos, en este caso, del socialismo. Obviamente el gobierno no puede estar contento con esto. Digamos que de cara a lo que son los ordenamientos electorales futuros y los posibles frentes, hay 2 hechos nuevos importantes para señalar en la construcción de esto que, pese a que no es oficial, conduciría a Labaña presidente, digamos. El primer hecho es que las 2 fuerzas mayoritarias en Santa Fe integrarían este espacio. Obviamente esto no puede ser dicho muy vox populi, porque van a tener que competir ambas en la elección en serio, digamos, ¿no es cierto? El otro día fueron las PASO, y allí seguramente entre Perotti y Bonfatti se elegirá el futuro gobernador. Ambos espacios han tomado, obviamente, no es sorpresa, Lipsi es uno de los principales arquitectos del tema Labaña presidente, pero lo importante es que dentro del peronismo, Perotti es un hombre muy cercano a Pichetto, integra también el espacio que dirigiría Labaña.
El segundo elemento importante en lo que hablamos de la construcción de La Baña es lo de ayer, donde Pichetto por primera vez toma una actitud ya de mayor compromiso con La Baña, le pone a su disposición, como dijo, el armado que tiene en provincia de Buenos Aires y seguramente en otros lugares del interior, y por primera vez aparece la versión Pichetto vicepresidente. El tercer elemento, que no es casual y que tiene que ser mirado con mucha curiosidad y no tiene que llamarnos la atención, es lo que ha ocurrido en las últimas horas del día de ayer, donde el vicegobernador de Morales se define por La Baña. Ustedes pueden pensar ingenuamente que a lo mejor Morales no lo sabía. No, digámoslo, esto está hecho con acuerdo de Morales. Esto está indicando alguna jugada a futuro por parte de los gobernadores, y si yo tuviera que aferrarme a palabras que hace minutos ha dicho Martín Lustó, tengo que pensar que Cornejo también estaría en una cosa parecida. Con lo cual es muy posible que los gobernadores radicales den un paso más en aquello que empezara cuando desdoblaran las elecciones. Es decir, desdoblar las elecciones implica un descompromiso con la suerte del candidato presidencial. En este caso, si por el tiempo en que fue el desdoblamiento, ni siquiera se había hablado de otra cosa que no fuera de Mauricio Macri. Mientras que esta definición tiene que ser sumada a lo del Martín Lustó recién. Tuvo un largo reportaje en Radio Mitre con La Nata y todo su equipo, y planteó dos cosas centrales. Una, no estoy en Cambiemos. Segundo, tenemos que construir un frente mucho más amplio a Cambiemos que incluya al peronismo. Pavada de definición. Entonces, se va empezando a pintar un paisaje en la línea de lo que venimos hablando en estos editoriales que iba a ir ocurriendo. Ustedes imagínense, estamos hablando de esto sin siquiera todavía La Baña ser candidato oficial. Por más que todos los indicadores digan que lo va a hacer, más o menos como lo de Cristina, todos los indicadores digan que lo va a hacer, lo concreto es que todavía no lo es. Y en el caso de La Baña nosotros lo explicamos, hay un pedido especial de Schiaretti que La Baña espere el resultado de Córdoba, espere la noche de el resultado de Córdoba para exhibir el modelo cordobés como el modelo a tratar de generalizar en todo el país en un gobierno presidido por el propio La Baña. ¿Por qué? Porque en Córdoba va un frente electoral integrado no solo por el peronismo, que deja afuera a los K. Recordemos que el candidato K que se iba a presentar y que se retira no para integrarse al espacio de Schiaretti, era el secretario general de la CTA de Córdoba. Queda fuera y no participa. Mientras que en la situación de integración que se está dando por parte de la gente del GEN, la gente del socialismo y un importante intendente radical que no va ni con Negri ni con Mestre, como es el intendente de Villa Carlos Paz, están indicando que ese es el modelo que quiere exhibir La Baña esa noche, y ese es el modelo que Schiaretti quiere aparecer apuntalando. Si Schiaretti y Pichetto están ya con un grado de definición importante en relación a La Baña, quedan dos personajes del movimiento originario, ¿no es cierto?, Alternativa Federal, que estarían sin definir. El que más fuerza está haciendo públicamente, todos lo sabemos, es Sergio Massa. Lo de Urtubey es una cosa, diríamos, más acotada. Por lo tanto, el tema a resolver es el de Massa. Yo creo que si las definiciones que se han ido dando desde el momento en que Massa expresó su voluntad de pelear, hasta ahora, digo lo de Pichetto y digo lo que va a ocurrir con Schiaretti y digo el resultado de las elecciones de Santa Fe, es muy posible que la balanza ahora comience a inclinarse en la dirección de lo que está buscando La Baña. Para el programa de hoy,
Tenemos dos invitados especiales, especialísimos yo diría, que todos aquellos que nos siguen a través de las redes sociales lo saben, ahora vamos a decirlas porque no las dijimos en la apertura, estarán hoy por distintos motivos. Uno es el maestro Félix Peña. Ustedes saben el respeto que le tenemos todos los que desde años y años venimos trabajando en el tema comercio exterior, pero no solo en el tema comercio exterior. El maestro es un hombre muy reconocido en todo lo que tiene que ver con integración. Yo diría que es una voz muy autorizada en la temática del comercio exterior en términos generales. Y para el día de hoy no vamos a hablar ni de Mercosur, ni vamos a hablar de Unión Europea, ni vamos a hablar de alineamientos, sino de algo que se le ha dado por escribir, que a mí me llamó poderosamente la atención y por eso lo llamé para tenerlo hoy, que es el factor humano en el desarrollo del comercio exterior. Fíjense ustedes qué interesante, el factor humano analizado por Félix Peña, reflexiones con motivo del año de la exportación. Es una nota riquísima que quiero que él se las cuente y luego seguramente cuando aquellos que reciben nuestro programa luego por correo vamos a adjuntar el trabajo de don Félix, ¿no es cierto?, para que además de lo que escuchen con él lo puedan visualizar la cantidad de bibliografía que ha utilizado para poder elaborar esta pieza que a mi juicio es de colección. El segundo hecho tiene que ver con lo que hubiera sido el hecho internacional más importante de no ocurrir lo que está ocurriendo hoy en Venezuela, que son las elecciones en España de este fin de semana. Estas elecciones en España, que muchos nos regocijamos, porque dijimos, por lo menos por ahora la derecha no pasará, ¿no es cierto?, era el gran cuco del armado de un gobierno de derechas, pero claro, la catastrófica caída que ha tenido el PP por un lado, ¿no es cierto?, el Partido Popular, y la importantísima participación que hubo en adhesión a Sánchez, ¿no es cierto?, a Pedro Sánchez Torrejón, la cabeza del Partido Socialista Obrero Español, está garantizando la posibilidad de un gobierno progresista con mucha carga de contenido social. ¿Y con quién vamos a hablar? Vamos a hablar con alguien que habitualmente hablamos de campo, hablamos de políticas agropecuarias, de ganadería. Carlos Echepare, que su apellido lo vende, ¿no es cierto?, se fue a trabajar para las elecciones españolas, ¿dónde? Al País Vasco. Entonces vamos a hablar con Echepare desde el País Vasco, que es uno de las grandes patas, junto con los votos de Cataluña, que va a permitir, los partidos del País Vasco van a permitir que Sánchez pueda formar gobierno en la línea de lo que le pide su gente, porque su gente no quiere que haya una alianza con alguno de los partidos más conservadores con los que se podría unir, sino que quiere que sea realmente un gobierno progresista. Bueno, los partidos progresistas del País Vasco y de Cataluña integrarían ese conjunto para darle mayoría a Sánchez. Así que tenemos mucha inquietud en hablar con él. No sabemos si exactamente se encuentra en Bilbao o dónde. Es muy posible que esté del lado vasco-francés, pero igual nos va a contar su experiencia y su mirada desde allá de alguien que por supuesto tiene una percepción de la sensibilidad particularmente del País Vasco muy grande. Repetimos lo que nos olvidamos hoy. Todos aquellos que se quieran comunicar con nosotros lo pueden hacer aquí en AM1010 al 4372-2841 o al 4372-3061, y los que nos quieran dejar mensajes sobre las cosas que estamos diciendo o las que luego se van a emitir en el programa, 5256-9640. Y el programa se está transmitiendo obviamente de manera formal a través de AM1010, ¿no es cierto?, la clásica metodología de expresión de una radio al aire, pero también a través, lógicamente, de todas las plataformas de la radio, que ustedes las habrán visto porque lo pusimos en los adelantos en las redes, y asimismo está transmitiéndose en directo por Facebook, también el Facebook de la radio y el de la página personal mía,
no la del perfil, sino la de la página, Miguel Ponce, y esta suerte de editorial o de índice en relación a lo que es la temática de lo que estamos tocando y de lo que vamos a tocar en el resto del programa, también ha estado saliendo en directo por Instagram, hasta ahora a través de mi cuenta. Nos parece importante luego, a medida que vaya transcurriendo el programa y antes del cierre, actualizarles a ustedes cuál es, primero, cómo han cerrado los mercados, que van a cerrar mientras estemos emitiendo el programa, y segundo, el punto de avance, el que sea, de lo que esté ocurriendo en Venezuela. Ya para entonces vamos a tener actualizadas las redes, de manera tal de tener la última noticia de algo que sin duda nos interesa muchísimo en términos de la suerte de lo que ocurre en la región. Hemos tocado la temática económica, hemos tocado la temática política y lógicamente vamos a finalizar el programa con la media hora habitual hoy, en este día tan especial, con Claudia y Héctor, ¿no es cierto?, que harán sus espacios y sus columnas habituales que tanto nos interesa poder mantener y difundir. Así que hacemos ya la primera intervención musical, intervalo musical, y buscamos nuestra primera comunicación en la tarde de hoy. Como lo adelantábamos recién en el editorial, pero lo venimos adelantando a través de las redes sociales desde el día de ayer, si todo anduviera bien tendría que estarnos escuchando el maestro Félix Peña. Félix, ¿nos escuchás bien? Estoy escuchando, aunque no soy maestro. Vos sabés que para nosotros siempre sos el maestro. En todo caso, un gusto de saludarte. Muchísimas gracias, Félix, y perdón por molestarte en este día que para algunos es de trabajo, para otros es de huelga, para otros vaya a saber qué, ¿no? Pero bueno, dejémoslo allí. Yo estuve ahí, hice un muy breve resumen del título porque me llamó poderosamente, le anuncié a la gente, no vamos a hablar de Mercosur, no vamos a hablar de integración, no vamos a hablar de zonas de libre comercio, etcétera, vamos a hablar de factor humano con Félix, porque me impactó muchísimo y por eso te llamé y por eso hacemos el esfuerzo en el día de hoy de comunicarnos y de molestarte, porque nos interesó muchísimo la temática. Yo diría que para aquellos que no lo reciben y con tu autorización luego cuando enviemos a la gente el programa vamos a adjuntar este trabajo tuyo, me gustaría que hicieras un resumen del mismo. Lo que planteo en esa nota, en ese newsletter, ese informe mensual que preparo, ¿sí?, es definitivo manejo de la por parte del gobierno como por parte de la... No está saliendo muy claro, Félix, se está cortando un poquito. A ver, ahí se cortó. A ver, vamos a insistir y le vamos a pedir que se ubique en algún lugar con buena señal. Bueno, ahora sí. Cambio de lugar, entonces ahora está perfecto. Estoy en mi casa. Está perfecto, Félix, ahora. Adelante. Se escucha adelante, perfecto. Adelante. Se escucha perfecto, Félix. No, adelante digo, vos. Lo que estaba diciendo y digo en esa nota, de que en las relaciones comerciales internacionales, sea desde la perspectiva de un gobierno, sea desde la perspectiva de empresas, sea desde la perspectiva de la ciudadanía, lo que es importante es tomar en cuenta y valorar mucho el impacto de la calidad del factor humano. Y por el factor humano entiendo todo aquello que hace de alguna manera a la inteligencia con la cual operes en el comercio internacional, a la calidad de la información que te permita tomar decisiones, yo también al entusiasmo que pongas para llevar adelante los objetivos que persigues. Sobre todo, cuando hablo de factor humano, me estoy refiriendo a lo que significa en el comercio internacional el conocer los países, la gente, su cultura, su diversidad. Una palabra, el factor humano se nutre en el comercio internacional de haber pateado el mundo. Lo estoy poniendo en un lenguaje bien simple, bien sencillo, no sé si lo puse en esos términos,
es la nota, pero el mensaje de fondo es eso. Sí, sí. Para dedicarte al comercio internacional tienes que entender la diversidad, y para entender la diversidad tienes que haber pateado el mundo, sea trabajando, viajando, sea estudiando, sea como mochilero, como sea, pero tienes que entender la diversidad, que es clave para entender el comercio internacional. Y vos sabés que, Félix, muchas de estas cuestiones que a priori escuchadas así podrían parecer casi como una obviedad, no lo son tanto. Hay mucha gente que me ha tocado, ¿no es cierto? Y vos seguramente lo habrás visto muchas más veces que yo, que va a China, por ejemplo, por primera vez y cree que en el primer encuentro ya va a ir, va a vender, va a terminar firmando un contrato, ¿no es cierto?, etcétera, y se da cuenta recién cuando llega allá, y a veces se frustra, de que, claro, las características son muy diferentes y hay que comprender esos códigos. Tomo China, como podría tomar Vietnam o la India o cualquiera de los lugares a los que seguramente vos conoces también, ¿no? O como podría, cosa que muchas veces se lo he dicho a mis amigos los chinos, sí, como podría ser el caso también de un chino o de un asiático o de un americano o de un europeo que trate de entender a América Latina sin sin colocarse en la perspectiva cultural y en la realidad de nuestro país. Correcto. La única manera de poder realmente interactuar con otro es conocer ese otro. Y si se trata de comercio internacional, nosotros debemos hacer lo necesario, sea empresario, sea estudiante, sea quien sea, de recorrer otros países, y esos otros países también tienen que hacer un esfuerzo de entender la Argentina. Debemos reconocer que no siempre es fácil entenderla. A veces hasta para nosotros es difícil. Incluso para nosotros, pero eso es algo que yo creo que es muy... unos cuantos años, como hemos vivido muchas veces periodos de inestabilidad. Sí, sí. Muchas empresas internacionales, estoy hablando de, por ejemplo, en los años 70, tomaron conciencia de que tenía que ser gerente financiero de nacionalidad argentina, porque eran los únicos que podían entender cosas que de la perspectiva de un alemán, de un japonés, de un americano, pudiera no ser entendible. Y yo creo que pasa lo mismo. Y lo otro, Miguel, creo que también es muy importante, es entender las diferencias de costumbres, prioridades, a la hora, por ejemplo, de apreciar vino, claro, o a la hora, y eso lo tenemos bien claro en nuestra experiencia, de apreciar algo que a nosotros nos parece fascinante, pero a cantidad de gente en otros países no les parece fascinante, que es el dulce de leche. Sí, señor, sí, señor. Entonces ya ese es un poco lo que me llevó a mí a reflexionar sobre el tema, el factor humano en las relaciones comerciales internacionales. Excepcional. Porque muchas veces nos detenemos solamente en el factor económico, sí, claro, o en el factor político. Sí, pero la cosa es un poquito más complicada. Sí. Quiero sincerarme contigo, Félix, y decirte que me choqueó mucho porque me enteré a través tuyo que en realidad este artículo es casi un homenaje a Débora Marini, que falleciera el 30 de marzo a los 37 años de edad. Yo me enteré a través de tu newsletter de este fallecimiento. Así es, y fue cuando me enteré del fallecimiento, fue todo muy rápido. Claro. Decidí escribir sobre el tema del factor humano, porque Débora, que era la directora de... La agencia de comercio, ¿no? De la agencia Santa Fe Global. Claro. Era alguien que ponía tanta pasión, tanto entusiasmo, así es, en su trabajo, que me pareció excelente oportunidad para hablar de la importancia del factor humano también en la promoción del comercio. Sí, claro. Es decir, un promotor de comercio, en general un funcionario público de cualquier área, pero un promotor de comercio tiene que ser alguien comprometido, entusiasta, que realmente penetre a fondo en aquella que tiene que realizar. Sí. No, que además Débora le sumaba esto del entusiasmo de la juventud, le sumaba una capacidad profesional muy reconocida, ¿no es cierto? Una lástima.
Muy reconocida, y por eso el cargo que tenía era un cargo importante, y por eso también lo puse como ejemplo, sí, porque claro. tú lo estás diciendo y muy bien, no era solamente entusiasmo. Claro, había mucho. Era a partir de un buen conocimiento técnico, Sí, sí. un buen conocimiento de las cosas, entusiasmo, que es posible. Sí. Y eso no siempre es fácil de conseguir. Sí. Félix, como este tema queda muy claro y te vuelvo a decir, con tu autorización lo voy a enviar a la gente que recibe habitualmente la información que emito, me interesa el otro tema que voy a tocar en el día de hoy, directamente desde España. Voy a tener una comunicación en España por el tema del resultado electoral de este fin de semana, que, como yo decía recién, sería la noticia internacional de la semana si no estuvieran ocurriendo los sucesos que están ocurriendo en estos momentos en Venezuela. ¿Te puedo pedir una reflexión sobre ambos temas? Yo creo que ambos temas te están indicando algo, y curiosamente, Miguel, tiene mucho que ver con el tema del factor humano en las relaciones internacionales. Uh-huh. Y tiene que ver en el sentido de que en ambos casos nos estamos refiriendo, dejando de lado el juicio de valor que uno puede hacer. Sí, claro. Yo estoy hablando de entender. Entender no tiene nada que ver con el juicio de valor. Uh-huh. Entender es lo mismo que vas a un médico. El médico le puede gustar o no gustar la enfermedad que vos tenés, pero si no entiende cuál es la enfermedad y cómo encararla, tenés un problema, y muy, muy serio. Entender en este momento es muy, muy difícil, porque las cosas han cambiado muchísimo. Así es. Con respecto a lo que era normal hasta hace 2 o 3 años. Y lo normal era un normal que viene del periodo de la posguerra y demás. Uh-huh. Ha cambiado muchísimo y se ha vuelto cada vez más inciertos los resultados de los distintos procesos políticos internos o internacionales. Lo estamos viendo tanto en el de España, uh-huh, como en el caso de la situación de hoy y de los últimos tiempos en Venezuela. ¿Qué quiere decir esto? Y esto es un desafío para quien aspira o pretende ser un especialista en estos temas, y por lo tanto asesorar bien a una empresa, a un gobierno, a los ciudadanos. Uh-huh. Y es entender qué es lo que realmente está en juego y cuáles son los horizontes previsibles de lo que puede ocurrir. Tanto en el caso de España como en el caso de Venezuela, es muy difícil hacer un pronóstico cierto. Lo podés hacer, uh-huh, lo podés hacer. El pronóstico tiene mucho más que ver con lo que te gustaría que fueran las cosas, porque son situaciones de empate. De empate, claramente, en el caso de las elecciones. uh-huh, Muy gobernar por lo menos por un tiempo, pero de todas maneras, y la presidencia o la jefatura habiendo sido reconocido como el ganador y por lo tanto el que tiene que gobernar. Claro. Y la situación de empate también me parecería que la tienes, por lo menos hasta las últimas noticias que hemos estado recibiendo, en la evolución de la cosa Venezuela. Por lo tanto, hacer un pronóstico es muy arriesgado. Difícil. Sí. Y esto muy arriesgado. Y eso, vuelvo a insistir, si tienes que hacer el pronóstico en función de lo que te gustaría que fuera la evolución, eso es fácil. Eso es fácil. Eso es fácil. Sí. Ya ahí está. Pero, y no me estoy refiriendo a la situación de posibilidades en otro país, quizás en algún país que conocemos muy bien. Claro. Sí, a mí, yo reconozco que inclusive hasta me llamó, Félix, reconozco, perdona que te interrumpa, que hasta me llamó la atención la velocidad con que salió hoy el canciller Fury, ¿no? Me parece que en otros momentos la tradición diplomática o la prudencia hubiera aconsejado esperar unos minutos por lo menos, ¿no? No podría opinar porque no vi, no he leído. Salió muy rápido a saludar. No conozco bien lo que dijo, pero de todas maneras hay otra cosa que también es común en este tipo de situaciones, Miguel, y es de que es fácil
precisamente cuando tenés situaciones muy de empate y demás, es fácil a veces cometer errores. Por eso, sí, claro. Entonces, yo creo que también ahí hay que tener mucha prudencia, no solamente en lo que se dice, sino en la forma en que se enjuicia aquel que dijo algo. Lo de Venezuela es tremendamente complicado, complejo, y complejo, y muy probablemente se tiene en cuenta la reacción de cantidad de países que han reaccionado sobre el tema Venezuela y la necesidad de no quedar aislado en las opiniones que uno da. Pero lo en común es eso, son situaciones de desarrollos muy inciertos, y ojo que de mañana o dentro de 5 meses tú me podrías decir perfectamente bien cómo queda incierto, mira cómo pasó eso. Sí, con el diario del lunes, como se suele decir en fútbol, ¿no? El lunes cualquiera puede opinar, el problema es cómo vas a opinar en el final del primer tiempo, de una final de una Copa Nacional o Internacional o lo que sea, cuando están empatados y todo indica que van a seguir empatados. No podés hacer un pronóstico. Total. Y si haces un pronóstico, estás diciendo lo que te gustaría, o estás tirándote. Absolutamente. Félix, una alegría poder haberte vuelto a tener aquí en el programa. Te insisto, con tu autorización vamos a distribuir este material que nos ha resultado tan impactante, y lógicamente quiero felicitarte por toda la tarea que permanentemente venís realizando y que nos enriquece mes a mes con tus esperados y ansiados newsletters. Te agradezco mucho, y mucho sobre todo la generosidad. Muchísimas gracias, Félix. Te mando un abrazo. Un gran abrazo. Hasta luego. Chao. Amigos, ustedes lo escuchaban, el maestro Félix Peña, directamente desde su casa esta vez, pero preferimos esta comunicación que no ha tenido la calidad que todos hubiéramos deseado, pero se ha comprendido, me parece, en lo esencial. Hacemos una pequeña cortina musical y ya venimos con Héctor y Claudio. Comunicación con el amigo Félix Peña, que empezamos con unos adelantos de sus marcas en esta primera hora, y luego retomamos. Y el primer punto que me interesaba que tocáramos es esta campaña gráfica que provoca sonidos. ¿Cómo es esto? Héctor, sí tiene su trampita, te diré, ¿no? Pero también tiene derivaciones hasta novedosas, te diría. Bueno, el asunto es que Coca-Cola, con la agencia David, otros dicen David, que es el nombre de David Ogilvy, que es un desprendimiento de Ogilvy and Mather, se creó en la Argentina, después se extendió a Brasil, después a Estados Unidos, ahora parece que llegó a Europa. Global. Ha lanzado una campaña de publicidad impresa que insta al espectador a ver y escuchar simultáneamente los anuncios. Bueno. Es tentador el asunto, así como es eso que es impreso, se puede escuchar y ver. Lo que ocurre es que ellos se están manejando con un concepto que se denomina sinestesia. Sinestesia. ¿Qué es esto de la sinestesia? Cuenta la magia que tiene cuando uno de los 5 sentidos pone en funcionamiento de manera accidental otro sentido. Un ejemplo de experiencia sinestésica sería que estar contemplando algo y de repente tener la sensación de escucharlo, ¿no? O de olerlo. La cosa no es rigurosamente así, es aproximada. La nueva campaña en impresos y exteriores, que Coca-Cola decía con el apoyo de la agencia David, ya estrenó en tierras europeas, ¿no? ¿Qué pasa? Pivotea en torno del concepto de la sinestesia, y al mismo tiempo esto es un desafío. ¿En qué consiste la campaña? A través de varios anuncios se muestran burbujas, se muestra en primerísimo plano qué pasa en el borde de un vaso, ¿no? En una lata cuando se destapa, todas esas cosas, y a qué apelan, a la memoria auditiva. Es decir, vos estás viendo esa burbuja, estás viendo que destapan la lata, en el caso de audiovisual, y por tu memoria auditiva vos le agregás el sonido. Es decir, va a ser presentado de tal manera como que te impulsa. Y esto lo explica muy bien Camila Zanaria, que es
una de los directivos de Coca-Cola para Europa Central y del Este, que dice: con esta campaña perseguimos activar la memoria sensorial de nuestros clientes, retándolos a escuchar una imagen por primera vez y dándoles término a estos anuncios en su cabeza. O sea que instan al espectador, al consumidor, a que haga su parte, ¿no? Que haga su aporte. Es tal vez un poco aventurado que es una publicidad sinestésica, pero es un desafío que a lo mejor lo están logrando, ¿no? Sí, claro. Quiero aclarar que en la Argentina sí hubo un caso real de sinestesia hace más de medio siglo. Ajá. Y acá viene la novedad. Es el caso de Oscar Marcovecchio. Te va a sonar porque en una época se hablaba mucho de Marcovecchio publicidad. Marcovecchio, cuando era adolescente, en su tierra de Bahía Blanca, editaba programas para el cine, muy exitosos, porque además era pícaro. Además, como los estrenos en el interior eran muy posteriores a Capital, él se venía una semana a la capital, se veía todas las películas y en los programas ponía un resumen real, ¿no? Hacía una crítica, un resumen real de la película. Tanto éxito tuvo con estos programas que llegó hasta Tierra del Fuego. De Bahía Blanca se fue consiguiendo clientes en los cines. Ahora la realidad es otra, evidentemente, ¿no? Sí. Y él hacía sinestesia sin saberlo. ¿En qué consistía eso? Uno de los anunciantes era el café de la esquina de la sala cinematográfica en Bahía Blanca. Era el café. Entonces se le invitaba a tomar café. ¿Y él qué hacía? Con la ayuda de un amigo. Hervía café en la sala de proyección, ponía un ventilador potente y le mandaba ráfagas de olor a café a la sala. ¡No! Y parece que funcionaba, porque la gente se iba a tomar café a la salida del cine, de Quini, y se llenaba. Sí, buenísimo. Bueno, este Oscar Marcovecchio, muy talentoso sin duda, hizo algo que después se fue difundiendo también, porque, por ejemplo, en algún tiempo los avisos en gráfica se olían, se lo raspaba, estaba la intención de rasparlo, y podían percibirse perfumes, aromas y esas cosas. Y otro que era un sticker, levantaba el sticker y en ese momento, ¡tac!, despedía un olor. Pero en el caso de Marcovecchio era un típico caso artesanal de sinestesia, ¿no? Bueno. Fíjate que este tipo, Marcovecchio, realmente muy meritorio, ¿no? Él tenía una agencia que era Marcovecchio Publicidad y demás, y asistió, como yo, acá a la vuelta del complejo La Plaza, a una presentación de Joe Capo, lo traía la Asociación Argentina de Marketing. Joe Capo era el CEO, el titular, el director de Advertising Age. A lo largo del tiempo, siempre la Biblia de la publicidad. Claro. Y en un momento de la conferencia él empieza a argumentar a todos los publicitarios presentes y dice: bueno, la publicidad tal como la conocemos está muerta. La sala, te imaginas, todo dueño de agencia, CEO. Se quedaba sin laburo. Esto cae. Y era verdad. Era verdad. Lo peor era que... Y veo un tipo que cuando termina la conferencia sale despedido de la butaca, corre, lo arrincona Joe Capo. Yo esto lo vi. Poco menos que lo agarra del cuello y le hace una sola pregunta: ¿qué tengo que hacer? Tengo una agencia de publicidad, ¿qué tengo que hacer? Y Joe Capo le dice: marketing promocional. Se le enciende la lamparita, y entonces crea la empresa Stop Promotion. Se busca a un ejecutivo reconocido, no era un publicitario, que se llama Juan Pablo Jurado. ¿Quién es hoy Juan Pablo Jurado? El presidente de Gunderman Buenos Aires, la agencia de publicidad más grande de la Argentina, Gunderman, y CEO de Gunderman Latam para toda la región. Es el CEO de la región de Gunderman, ¿no? Una agencia centenaria a la que ya nos hemos referido. Tanto creció que en un momento dado se fusionó con Olgi & Mather, y él fue presidente en la agencia acá, en Olgi & Mather Buenos Aires. Luego le vendió las acciones a la red y actualmente tiene una bodega gourmet de vinos en Mendoza. Mira qué bien. Esta historia tiene que ver, fíjate cómo una cosa lleva a la otra, con una historia poco conocida, muy novedosa e interesante, como es el concepto de la sinestesia. Espectacular, me encantó. Pantallas Smart TV para millennials. ¿Qué eso tal? Me preocupa. ¿Qué pasa? Que los millennials son consumidores, son muchos, cada vez son más, y es un gran desafío para las empresas, ¿no? Tremendo. Entonces,
Pero además, cada vez, esto que vos decís, cada vez son más y cada vez consumen más. Sí. Juani acaba de hacer viernes a la noche Santa Fe, sí. sábado a la noche Córdoba. En los dos lugares, la próxima vez que vayan van a ir a salones y lugares más grandes, porque les quedan chicos. Claro, amigo. Bueno, Samsung es una de las empresas que más atención le presta a esto y ofrece productos, servicios especialmente diseñados por los millennials. Y ahora acaba de presentar una pantalla que permite visualizar los contenidos tanto de manera horizontal como vertical. ¿Por qué? Porque con esto tratan de que los millennials vivan la misma experiencia que con sus teléfonos. Claro, donde también. Pero en la pantalla le da mayor tamaño. Una pantalla es como un teléfono, una pantalla de teléfono gigante. Sí. Y además pueden reproducir videos de Snapchat, Instagram, Twitter, YouTube o Facebook. O sea, puede convertir esto en un marco de foto digital o visualizar música. Es decir, un desafío interesante. Dice, por acá hay algo. Y ahora han lanzado Smart TV vertical, pensando en ese público que consume, que tiene que ver más que con la televisión tradicional, tiene que ver con los nuevos medios. Con las pantallas. Con los nuevos medios. Ahora, te hago una pregunta, ¿es para que vos lo instales verticalmente? Claro, vos lo pones verticalmente o lo pones girar y queda horizontalmente. Y según con qué voz emita, viste que interactúa el celular con la pantalla, y entonces en lugar de ver cosas en tu pantalla en chiquito, la interactúa con la pantalla grande y lo ves en grande, ¿no? Me parece que da la sensación de que esto va a funcionar. Sin duda. Tocamos el de los Winco. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, vuelven los Wincofon, mira Claudia, no había asalto, que los chicos jóvenes no saben lo que es un asalto, donde no había un Wincofon, donde se pasaban los discos de pasta, ¿no? Claro. Esto fue muy... Y luego los vinílicos. Después los vinílicos, sí, pasta. Los vinílicos. Claro. No, yo los de pasta los conocí. Pasta y después vinílicos, que ahora, a raíz de que volvieron los vinílicos, se valorizó. Exactamente, es así, porque esto funcionó muy bien en la década... Las décadas 60-70. 50-70. 50-60-70. Claro. ¿Y qué pasó? ¿Qué le pasó a Winco? Con la apertura indiscriminada en la época de la dictadura, ¡pum!, tuvo que cerrar la planta. Cerró la planta. Y en el 2003 fue adquirida por la suma de $10.000. Regalo. Toma la marca, en realidad lo que compra es la marca, pero ya con una idea de poner en funcionamiento esto. Y actualmente Winco factura alrededor de 100 millones de pesos al año. O sea, recuperaron algo los muchachos. Incluye tocadiscos, aspiradoras robot y bicicletas eléctricas. Todo con la marca Winco. Esto lo amplió, claro. Pero montado sobre la idea del Winco. El tocadiscos. La extensión de la marca, no el tocadisco es fundamental, sobre todo ahora, como decía, que volvió el vinilo. ¿Por qué? Y dice, acá lo que dice el CEO de Winco, que es Miguel Gottcher, lo reportó en Comunidad de Negocios el actual secretario general de redacción del diario La Nación, José del Río, que vos, Claudia, conoces también, y él dice, a cualquiera que escuche la palabra Winco seguramente le recuerda al Wincofon y es algo que le toca al corazón. Sin duda. A todo el mundo le causa una sonrisa, les resulta agradable la marca, y por ahí por la cabeza nuestra está, por esto de la sinestesia, circulando, escuchando el jingle famoso. El jingle famoso. Y en esto, como decíamos, tuvo que ver mucho el vinilo, y él dice, este CEO, que la música digitalizada, como la MP3, el MP3, la concentra para poder meterlo en ese espacio, pero pierde sonido. Entonces los cultores de la buena música prefieren el vinilo, y ahí aparece ¿quién? Winco. Obviamente, para llenar ese espacio y traernos buenos recuerdos. Vamos ya al intervalo y retornamos en minutos nomás. Retornamos aquí en Comercio Exterior Siglo XXI, nuestra segunda hora. Los vamos a acompañar, como ustedes saben, hasta las 16 horas, y tal como lo teníamos adelantado a través de las redes sociales y en el editorial hicimos un poquito un avance.
si todo anduviera bien, tendría que estarnos escuchando directamente desde Pamplona, la capital de la provincia de Navarra, ya en el norte de España, el amigo Carlos Echepare. ¿Es así, Carlos? Hola, Miguel, ¿cómo estás? Pero qué alegría, qué alegría. No vamos a hablar hoy de cómo cerraron los mercados, ni cómo anduvo Liniers, ni qué está pasando con la liquidación de la soja, ¿no es cierto? Si querés hablamos, pero las noticias no. No. Adelanté que por supuesto, hubiera sido, Carlos, el tema internacional más importante de no estar ocurriendo lo que está pasando en estas horas en Venezuela. Recién se lo decía recién a Félix Peña, ¿no es cierto?, que de alguna manera tocábamos no solo ese tema, sino otros internacionales. Pero me interesa antes que nada una mirada tuya desde allá, directamente, de cómo viviste en lo personal este proceso electoral tan importante y que tanta alegría nos dio. Yo metí un tuit a la mañana del sábado diciendo: hoy la derecha no pasará, y obviamente el resultado electoral así lo marcó, y esa suerte que vos hayas podido vivir esto allá en directo, me interesa mucho que la puedas compartir con nosotros. Mira, fue una experiencia más que interesante. No es... A ver, en el sistema en cuanto a la votación es muy parecido al nuestro. Claro. Ahora, el proceso real es muy distinto, es mucho más tranquilo, mucho más relajado. Por lo menos yo tuve oportunidad de vivirlo aquí en Iruña, en Pamplona, que como vos decís es la capital de la comunidad foral de Navarra, en donde vos sabés que forma parte de lo que es Euskal Herria, por lo tanto hay un alto sentimiento. Acá tenés las dos posiciones extremas. Claro. Tenés un sentimiento de derecha muy fuerte todavía, históricamente en Navarra así ha sido, y un sentimiento independentista izquierda también muy fuerte. Entonces prácticamente yo siempre digo, lo comparo con Argentina cuando nosotros hablamos de la grieta. La famosa grieta. Acá hay la famosa grieta. Acá hay una grieta muy grande y sin embargo eso no quita que toda la gente se pueda hablar, que toda la gente pueda convivir y que el país crezca, ¿no? Claro. Que es la gran diferencia con nosotros, porque acá hay una grieta histórica, que ya de por sí tiene que ver con el independentismo y ese tipo de cosas que vos conocés muy bien. Ahora, el proceso electoral fue mucho más tranquilo. Primero, ten en cuenta que acá no es obligatorio el voto. Así es. Igual la participación fue del 76% en toda España, en todo el Estado español, que fueron 10 puntos más que las elecciones del 2016. Ahora, vos sabés que aquí Pamplona, además de ser la capital de Navarra, es un lugar en donde la religión católica en particular tiene mucha influencia y por supuesto es en este sentido mucho más vinculado a lo que sería la derecha, ¿no? Claro. La presencia del Opus Dei es muy fuerte. Y a mí me asombró ver, yo fui a la mañana temprano a acompañar a unos amigos a votar, que incluso me dejaron, mirá para cómo sería relajado, que me dejaron ingresar al cuarto oscuro. Bueno, el cuarto oscuro no es tan oscuro como el nuestro. Absolutamente. Estuve en elecciones allá, lo conozco perfectamente, todo abierto, y vos vas y prácticamente votás delante de... alguien puede ver que votás. Exactamente, vos tenés la posibilidad de elegir ir a un cuarto oscuro como el nuestro o votar abiertamente. Entonces, increíble. Los amigos que iban conmigo votaban abiertamente y me dijeron, bueno, a ver, ¿a quién votarías vos? Uno me dijo, ¿a quién votarías vos? Marqué la boleta, como se marca aquí, elegí la otra boleta, y hasta me dejaron, y las autoridades de mesa hasta me dejaron ponerla en la urna y todo, como... Claro, para sacarme una foto y todo, como si estuviera votando, que en realidad, por supuesto, no fue mi voto. Obviamente. Pero fue mucho más relajado. Pero te decía, lo llamativo era ver, yo fui temprano a la mañana, era cómo traían a monjas y curas de avanzada edad, en sillas de ruedas, en muchos casos, a votar. Por supuesto, no nos imaginamos para qué lo iban a votar. Obviamente. Pero, es decir, la movilización fue muy grande aquí y en todo el Estado español, ¿no? Por supuesto, digamos que el resultado para la derecha fue mucho peor del esperado, pero también para el Partido Socialista español no fue el que todo el mundo suponía. Cuidado, porque ahora
el tema es cómo hace alianzas para mantenerse en el gobierno, porque o necesita a todos los partidos de la izquierda juntos, entre ellos los independentistas, y no está tanto el problema con la comunidad autónoma vasca ni con Navarra, sino fundamentalmente con Cataluña, obviamente, que es donde está el tema más complicado, o si no, tiene que hacer alianza con Ciudadanos, que vos sabés que es una fuerza de derecha. No, y que la gente misma esa noche... Entonces, ahí está, hoy de hecho se conoció que Hola, Miguel. Sí, esa noche la gente le gritaba a los partidarios que no hiciera alianza con Ciudadanos. Que no hiciera alianza con Rivera, que es Ciudadanos. Claro. Exactamente. Pero hoy, no sé si habrá salido la noticia en Argentina, imagino que sí, un banco muy importante, con presencia en la Argentina, el banco que dirige la señora Botín, salió a decir que le pedía a que hiciera alianza con él, Pedro Sánchez, que hiciera alianza con Ciudadanos. Sí. Es decir, con Rivera, que es, yo te diría que es más de derecha inclusive que el PP, que fue el gran derrotado, ¿no? Porque acá lo que pasó con la derecha fue que se dividieron y entonces se sacó un poco PP, un poco Ciudadanos y un poco este famoso Vox, que fue en realidad el gran derrotado también, porque de Vox sí se esperaba que sacara mucho más, y por suerte, porque realmente es un partido cuasi nazi, sacó bastante poco respecto a lo que podía sacar. No obstante, sacó 24 parlamentarios, que es mucho, ¿no? Ahora, es España el lugar en donde este tipo de partidos tiene menos parlamentarios. Vos sabés que hoy mirábamos una estadística con algunos amigos acá, y en Europa en este momento, partidos, gobiernos que no tengan parlamentarios de derecha, ¿sabes cuántos quedan? No. 3 nada más. El de Portugal, el de Irlanda y el de Malta. El resto de los países, en todos los casos, ya hay un gran crecimiento de la derecha. En Alemania, por ejemplo, hay más de 90 legisladores, pero cuando hablamos de derecha no hablamos de la derecha. No. Estamos hablando de ultraderecha. Ultraderecha, correcto. El gran problema es que ahora tienen las elecciones parlamentarias europeas y se dice que uno de los bloques más sólidos es el bloque de la ultraderecha. Por eso te digo, porque ahora acá el 26 de mayo, dentro de 3 semanas y media, se vuelve a votar y se votan las autonomías o lo que serían para nosotros las elecciones a gobernador, ¿no? Sí. Para que la gente lo entienda, y las municipalidades, los ayuntamientos y también el Parlamento Europeo. Espérame, una infidencia, ¿te quedás hasta esas elecciones? Sí, me quedo. No diga lo que estás pensando, pero me quedo hasta el 20. Si todo va bien, si todo sigue como hasta ahora, me quedo hasta bastante más que el 26 de mayo. Después te lo voy a contar. Pero ¿y desde cuándo estás allá? Desde exactamente el 8 de marzo. Quiero creer que no te estás mudando. Estoy haciendo un trabajo. Estoy haciendo 2 cosas, haciendo un trabajo y a mi edad estudiando. Pero lo que pasa es que el trabajo me resulta sumamente atractivo. Sí, me imagino. Porque tiene que ver con lo mío y tiene que ver con el bichito político que uno siempre tiene adentro y que vos lo conocés muy bien. Sí, señor. Y me doy cuenta que acá, si bien la política no es fácil, es mucho más leal, entre comillas, que lo que es en la Argentina. Sin discusión. Y eso para mí, es toda una novedad y es una forma de entusiasmarte, ¿no? Independientemente de los resultados, de un lado o del otro, ¿no? Cuando vos ves cuando yo me reúno con muchísimos alcaldes o lo que se llaman intendentes, o concejales, ¿no? Que ellos lo llaman de otra manera, pero cuando me reúno con toda esa gente y empezamos a hablar del negocio de la política, me miran con una cara, como diciéndome, nosotros estamos perdiendo plata. En muchos casos no cobran. Claro. Entonces, eso hace que todo sea muy distinto, ¿no? Yo tuve participación inclusive después en alguno de los de nosotros denominaríamos búnkeres, mientras esperaban los resultados. Y era un ambiente totalmente distinto, no había la tensión que suele haber en la Argentina. Seguía la vida normal, ¿viste? Era la vida normal. La verdad que en ese sentido la experiencia fue más que interesante. Te marca la diferencia. Te marca la diferencia además cultural, ¿no? Hay mucho de cultura. Pero bueno.
Sí, y hay algo, Miguel, que alguna vez lo vamos a tener que hablar mucho y espero que lo podamos hacer abiertamente también, porque la gente lo que debe entender es que es inentendible para todo lo que nos pasa a nosotros. Sí, claro. Es absoluta. Yo no logro que alguien me entienda, por lo menos en la primera explicación. Después de 3 o 4 explicaciones me miran con cara como diciendo, y bueno, ¿qué vas a hacer? Sí, sí. Sí. No, y ojo que ellos les interesa, a ellos les interesa mucho, Carlos. Vos pensás que la mayor colonia vasca fuera del País Vasco está acá. Entonces eso les pega mucho, ¿no? Pero no solo eso, sino hablando no solo de Euskal Herria, sino también de todo lo que es España, sí, claro. Lo que es el Estado español, por las inversiones. Sí, claro. Vos sabés que acá está muy cuestionado todo, algo parecido en Argentina, no a ese nivel, pero algo parecido, el sistema empresarial y financiero del Estado español, ¿no? Sí. Está muy cuestionado en este momento. Sí, Así como sí. está cuestionado la política y aparece gente que no está vinculada a la política como forma de atraer votantes, también el empresariado y el sistema financiero están muy cuestionados. Ahora, cuando te preguntan por los negocios que hicieron las empresas, o te cuentan, según ellos, la versión que tienen de los negocios que hicieron las empresas españolas en la Argentina, es como que nos miran con cara como diciendo que ustedes fueron muy ingenuos, claro. haciendo algún tipo de negocio, ¿no? Sí. Pero realmente están muy asombrados de por qué seguimos dando vueltas desde hace años sobre lo mismo, y esto te va a gustar a vos. El último presidente que recuerdan con afecto, cariño, y eso a mí también me pone contento, por supuesto, es Alfonsín, de la Argentina. El resto ellos lo ven como un desastre atrás del otro, ¿no? Sí, sin duda. Inclusive el actual. Sin duda. Te vuelvo al tema electoral, que era con el que convocamos a la gente. ¿Cómo pensás que va a evolucionar este proceso? Es decir, vos acabás de comentar que hubo una presión muy fuerte para que la alianza de Sánchez o del PSOE sea con los amigos de Ciudadanos. Y esto no es lo que desea la base socialista. ¿Vos cómo crees que evoluciona el tema? ¿Sánchez le hará caso a la presión de las corporaciones o tratará de juntar al conjunto de cada una de las expresiones, diríamos, más autónomas al respecto? Yo te digo lo que he escuchado hasta hace un ratito. Sí. Hace un par de horas salió a hablar la vocera oficial, que además es ministra del gobierno de Sánchez, y a decir que la intención del PSOE es gobernar solo. Es decir, que intentar gobernar solo con sus 123 parlamentarios que tienen. Se puede hacer. Se puede hacer, pero cada cosa tenés que negociar con los demás. Tenés que negociar cada cosa, claro. Para tener mayoría en el Parlamento. Necesitas 176 parlamentarios. Sí, por ejemplo, para que Sánchez sea presidente lo tienen que elegir 176 parlamentarios. Claro. Ahora, en lo que sería una primera vuelta, después hay una segunda vuelta en la cual se elige por mayoría simple, y entonces ellos especulan con que todos los partidos de la izquierda se van a abstener, y eso les permite que con 123 parlamentarios lo nombren presidente. Ahora, después de ahí a poder gobernar negociando todo el tiempo, yo no lo veo tan fácil, así que porque ya le pasó, de hecho su renuncia o su fue por eso tuvo que ver con que no, claro, tenía 80 y pico de parlamentarios, ahora tiene 123, pero tampoco le alcanza para hacerlo solo. El tema, insisto, es si vos me decís, la primera sensación era que iba a arreglar con lo que sería todos los grupos desde Podemos, el famoso Pablo Iglesias, que ha perdido mucho en estas elecciones, pero bueno, Podemos, que terminó con siendo la cuarta fuerza, más todos los demás partidos de izquierda, entonces de esa manera podría negociar. Ahora, ¿cuál es el problema ahí? El problema ahí es Cataluña, porque Cataluña, con su independentismo que ganó en Cataluña, le va a pedir a cambio del apoyo cosas que no sé si el PSOE puede otorgar. Claro. Entonces ahí es donde está la alternativa que tienen, que es Ciudadanos, ¿no? Entonces ahí la gente hoy está medio perdida, es decir, pasó de la alegría, esa fue así, mira, el domingo de la noche había euforia, una gran euforia. Sí. Ayer se empezó a frenar y hoy está un poquito más como viendo para qué lado vamos. Claro. Más preocupados, te diría. Y te insisto, el PSOE lo que dice hoy es que van a gobernar solos. ¿Hasta cuándo tiene tiempo?
¿Hasta cuándo tiene? ¿Cómo son los tiempos? ¿Hasta cuándo tiene? Lo otro que va a pasar es que acá no se va a definir nada hasta después de las elecciones de mayo. Claro. Que ahora el 26 el 26 de mayo están las otras elecciones y a partir de allí seguramente ahí vendrá después la negociación. Hasta mayo no se va, hasta junio, julio no sé. Mira, acá vos sabés que tenemos San Fermín es el 7 de julio y todos dicen que vamos a llegar a San Fermín probablemente sin gobierno. La pucha. Lo cual no sería nuevo. No, pero ahora es más entendible, Carlos, ahora es más entendible que el PSOE diga que va a estar solo, porque obviamente no puede afectar el sentimiento de su masa de base diciendo que puede arreglar con la derecha. Entonces, me parece que hay una especulación legítima electoral diciendo vamos solos, reafirmemos porque de esa manera tracciona también la posibilidad de tener un éxito mayor al que tuvo en las elecciones parlamentarias europeas, ¿no? Claro, pero no son las europeas, sino, por ejemplo, acá en Navarra, el PSOE forma parte de lo que se llama, hay un gobierno que está formado por 4 coaliciones. Sí. Una de ellas es el Partido Socialista, pero la presidenta no es del Partido Socialista, sino que es de lo que sería aquí Geroabay, que es un desprendimiento del Partido Nacionalista Vasco, que se llama Geroabay. Ahora, el PSOE quiere la presidencia de Navarra. Claro. Entonces va a luchar por eso y en varias comunidades va a hacer lo mismo. Entonces va a ver hasta dónde tiene fuerzas por sí mismo, no por solo. Entonces hasta fines de mayo, principios de junio, diría yo mitad de junio, esto no se va a definir. Claro. Así que España, vos sabés que ellos empiezan a llamar al presidente en ejercicio, y Rajoy estuvo muchísimo tiempo siendo presidente en funciones, sin ser confirmado por el Congreso. Sí, recuerdo. ¿Te acuerdas eso de hace unos 2 o 3 años atrás? Sí. Es probable que a Sánchez le pase lo mismo en los próximos 2 o 3 meses, que sea presidente en funciones, es decir, todos los funcionarios políticos se los llama en funciones porque no están convalidados. Correcto. Carlos, danos un de todas maneras, déjame decir una cosita más. Sí. De todas maneras, eso no impide que el país siga funcionando normalmente. Por supuesto. Es más, en algunos momentos la recuperación económica española empezó precisamente cuando no había gobierno, ¿te acordás? Claro, cuando supuestamente estaban todos en funciones, exactamente. Claro. Y justamente yo a lo que quería apuntar era que nos dieras un pantallazo de cómo estás viendo el tema económico en España. Mirá, a ver, yo vengo de la Argentina. Lo tengo claro. Está claro, punto 1. Sí. A partir de eso, yo no lo veo tan mal. Obvio. En España lo que ha habido es, una recuperación. Por ejemplo, aquí te dicen, el paro, es decir, la desocupación, es muy baja. Sin embargo, lo que ha habido es una precarización del trabajo. Claro. En todo lo que es Euskal Herria o la Comunidad Autónoma Vasca, Navarra en general, el paro es uno de los más bajos en España, pero claro, ¿qué ha pasado? Se ha reemplazado mano de obra que antes estaba calificada en determinadas industrias al rubro servicios, fundamentalmente lo que es turismo, hotelería, bares, restaurantes y todo eso. Entonces, es una mano de obra de otras características. Ellos creen que Europa va a una crisis. En general se piensa eso y por supuesto España va a estar afectada por esa crisis, que tiene que ver, entre otras cosas, con los cambios políticos que está habiendo, dependiendo de cómo termina el tema del Brexit con Gran Bretaña, que todavía no está totalmente definido, y después el otro gran tema, Miguel, es el tema de la migración. Sin duda. La cantidad de inmigrantes que están llegando es realmente impresionante, ¿no? Y todo eso también, de alguna manera, ese es una de las grandes razones por las cuales la derecha avanza, ¿no? Claro. Y ese es otro motivo de preocupación, porque, en definitiva somos todos seres humanos y el avance de la derecha por esos temas es muy fuerte, ¿no? El tema racial se está poniendo otra vez muy duro, ese tipo de cosas son las que a uno le preocupan. Y si a eso le sumas una eventual crisis económica, pero te insisto, nada comparado con lo que pasa en Argentina. No, para que tengas idea, en este momento en la televisión están enfrentándose
hay tensión sobre la marcha que tenemos grande, ¿no es cierto?, de los grupos que marcharon hoy sobre Plaza de Mayo. Estamos teniendo en paralelo una marcha por el tema Venezuela en Buenos Aires. Entonces, además del problema allá en Venezuela, también lo trasladamos aquí a Buenos Aires, esta problemática. O sea, el tema es el conflicto, ¿no? Pero sí, bueno. Yo creo que eso lo hemos hablado alguna vez. La Argentina primero tendría que solucionar sus propios problemas para después preocuparse, sí, claro, para ver si puede ayudar a solucionar lo de los demás. Sin duda. Porque si no está generando todo el tiempo divisiones sobre divisiones. Absolutamente. Y me parece que ya no tenemos margen para eso. No da para más. Total. Ahora, te digo otra cosa que también a mí me impresiona. Poco se dice de la Argentina acá. Sí, claro. Poco se dice de la Argentina acá. Sí, por supuesto, hoy el tema de Venezuela está en todos los medios en este momento. En todo el mundo. Pero siempre lo estuvo, y lo mismo pasa con Brasil, pero claro, no con la Argentina. Es muy poco lo que se dice de la Argentina. Es verdad. Y habitualmente las noticias que aparecen suelen ser las catastróficas. Las negativas. El último, hace una semana, el país tenía en su primera plana Argentina al borde del precipicio o caminando al precipicio, una cosa así, ¿no? Tremendo. Exactamente. Carlos, una última reflexión tuya, así en términos ya más personales de cómo vivís, cómo sentís esta experiencia que estás viviendo allá y esta experiencia electoral en particular. Se sufre mucho más de acá que allá, Miguel, por dos razones. Primero, porque no estás allá y no la podés vivir tal cual es la que se está viviendo allí. Y segundo, porque la ves desde aquí y decís, pucha, no es tan difícil ser un país normal. Total de acuerdo. ¿Entendés? Y decís, es tan sencillo. Mira, cuando vos ves la gente cómo actúa, y te insisto, te estoy hablando de España, no te estoy hablando de Suiza, vamos a ser claros. Sí, claro. Tampoco, ¿no? Si bien esta, quién sabe, es una de las zonas más desarrolladas y más ricas de España, sí, tampoco es Suiza, vamos a ser claros. Y sin embargo, a nosotros nos falta tanto y tan poco a la vez. Pero claro, tenemos un problema muy fuerte que es la pobreza y, como decís, un problema de cultura y educación muy fuerte, ¿no? Que eso se nota. Cuando yo te cuento yo acá me dediqué, por ejemplo, a averiguar cómo funciona todo el sistema de salud, cómo funciona la educación, cómo funciona la seguridad. Estoy hablando, en este caso, específicamente de lo que es Navarra y la Comunidad Autónoma Vasca, que es donde me estoy más moviendo, y todo funciona a través del Estado. Sí, claro. Y funciona bien. Acá prácticamente la salud privada la tienen muy pocos. Es marginal. Porque nadie le hace falta. Es marginal, exactamente. Y te voy a dar otro dato, porque yo lo he tenido que hacer. Es más barata que allá. La privada, decís. La privada. Lo que se las pagas nuestras. La de aquí. Y vos, sí, totalmente. Y tengo, por suerte, ¿sabés lo que estoy haciendo en estos días, en estos meses? Juntando comprobantes para mostrar después la realidad de los servicios públicos. Acá se pagan impuestos. A ver, vamos a ser claros. Los impuestos son altos. No son tampoco regalados. No son tan altos como en la Argentina, pero son altos. Ahora, a cambio es un montón de servicios. Insisto, educación pública, la privada la paga el que quiere, y te vuelvo a decir, no es tan cara como te hacen creer allá. Lo que son los servicios, luz, gas, teléfono, ni te digo en el servicio de internet y lo que sería el cable nuestro, acá es infinitamente más barato. Sí, y mejor. Además de ser mejor. Y mejor. Además de ser mejor. Y tenés alternativas. Es decir, tenés alternativas. Yo no estoy atrapado en una empresa de electricidad. Correcto. Vos podés elegir. Tengo cuatro o cinco que están todo el tiempo ofreciéndome servicios más baratos que la que tengo. Y te cuento, mañana vas a poder escucharlo cuando recibas el programa, vas a escuchar la calidad de comunicación tuya, excepcional, que estás allá, en relación a Félix Peña, que estaba a pocas cuadras de acá en su casa. Y se entrecorta, ¿no? La misma tecnología la usamos desde el mismo lugar, desde acá, y vos salís con una claridad pasmosa, como si estuvieras acá en Buenos Aires, y él sale como si estuviera del otro lado del Pacífico. Yo te cuento rápidamente de lo que sería el servicio de internet, cable o televisión, con muchísimas más que las que teníamos en la Argentina. El teléfono fijo de la casa, del departamento,
y bueno, y las Netflix y todas esas cosas que tienen aquí también, ¿no? Todo eso incluido, pago el 70% de lo que pagaba en Buenos Aires. En Buenos Aires pagaba un servicio de internet creo por 30 megas y acá tengo 200. Y acá tengo fibra óptica. Y pago el 70%. Y no es chiste, Es tremendo, no es tremendo. Para que te des una idea, te des una idea. Muy suficiente. De luz estoy pagando exactamente lo mismo. De gas no te puedo decir porque todavía no pagué ninguna factura, pero bueno, ni qué hablar del tema expensas. Claro. El tema expensas pago por un piso, acá se dice piso, vamos a hacer, claro, es un departamento, similar al de Buenos Aires, un poquito más grande inclusive, estoy pagando la quinta parte de expensas. Quinta parte. La quinta parte, sí. Bueno, Yo pensé que eran, cuando llegó la factura de las expensas, yo pensé que era el mes y me quería morir, y era por el año. Claro. Bueno, trata de no amargarnos más, la verdad te envidiamos no solo la estadía en ese lugar paradisíaco que para todos nosotros es el País Vasco, y que encima estés trabajando allí, esto está muy bueno, muy bueno. Carlos, nos vamos a mantener al tanto, te reagradecemos el informe, ha quedado muy claro lo que se vivió y lo que se está viviendo en España ahora, y sobre todo las expectativas de tiempo hacia adelante, que es lo que queríamos saber. Te mandamos un fuerte abrazo. Acá estamos, Miguelito, un abrazo grande. Gran abrazo y hasta la vuelta. Suerte. Amigos, ustedes lo escuchaban directamente desde el País Vasco. ¿Dónde? Navarra, capital de Navarra, Pamplona. Qué lugares, qué saudades, diría un portugués, nos trae esto, ¿no? A ver, Claudia, ¿cómo cerramos esto? Bueno, no cerramos, sino abrimos. Así es. La breve historia del día, que van a ser 2, y van a estar muy combinadas. Adelante. Así que le voy a pedir a Aníbal si me introduce el tema. ¿Por qué elegí el tema de Sting, Ellas Bailan Solas? Porque hoy, 30 de abril, se conmemora un nuevo aniversario de la primera marcha que hicieron las madres de Plaza de Mayo frente a la Casa Rosada. Así es. Fue en 1977, es decir, hace 42 años. Y alrededor de 14 mujeres eran las que caminaban frente a la plaza para pedir alguna noticia, una audiencia con Videla para saber el paradero de sus hijos desaparecidos. Y Azucena Villaflor fue la impulsora de esta marcha, porque ella decía, individualmente no vamos a conseguir nada. ¿Por qué no vamos todas a Plaza de Mayo? Cuando vea que somos muchas, Videla tendrá que recibirnos. Pobre Azucena Villaflor, que ingenua, ¿no? Ahora, ¿por qué danzaban, refiriéndome a Sting, es como que me apareció la imagen de la danza, porque pero ¿por no qué? Se podía estar claro, no podían, por porque la reglamentación había estado de la sitio, claro, había estado en sitio, entonces la policía le decía, no, sigan, circulen, vayan caminando, porque ustedes no se pueden detener, porque no puede haber... Circulen. Se pusieron a caminar, entonces daban vuelta. Claro, y así nació. Porque no podían tener, el grupo no se podían reunir más de 3 personas. Entonces comenzaron a hacer caminatas alrededor de la pirámide. Recordemos que Susana Villaflor fue secuestrada, ¿no? Al igual que otras madres, María Eugenia Ponce y Esther Balestrino de Cariaga, que fueron llevadas a la ESMA. ¿Debido a quién? Hubo una infiltración en el grupo que marchaba. ¿Se acuerdan? Astiz. Que se hacía, que se hacía pasar por un hermano de un desaparecido, claro. Bueno, pero ¿por qué lo vinculo yo con otro personaje que es un escritor? Con Sábato. Porque hoy, precisamente un 30 de abril, pero de 2011, falleció Ernesto Sábato en su casa de Santos Lugares debido a una neumonía que se le complicó por una bronquitis y bueno, iba a cumplir 100 años el 24 de junio. Y esto, ¿por qué lo vinculo? Precisamente porque él integró la CONADEP, ¿verdad? A la que me voy a referir en un ratito, pero antes también vamos a recordar un poco quién fue Sábato. Además de escritor y ensayista, fue físico, ya que en 1937 obtuvo el doctorado en Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad Nacional de La Plata. Él había nacido en 1911 en la localidad bonaerense de Rojas.
Él después se apartó de la ciencia porque estaba muy decepcionado de la ciencia, porque decía que la ciencia se estaba deshumanizando y prefirió volcarse a la literatura. Y a la pintura. No, a la pintura sí, pero en la última etapa de su vida, porque ya no veía para escribir. Entonces se dedicó a pintar. Hubo 3 novelas importantes en toda su producción. Una es El túnel, de 1948, que se publicó por primera vez porque nadie se la quería publicar. Y se la publicó la revista Sur. Recuerden que Sur era la dirigía, claro, Victorio Campo, y aparte ahí también publicaba Borges. Y él tenía una gran admiración por Borges. Y después se filmó en 1951, Argentina Sonofilm la filmó. Y El túnel tiene como un anexo o un capítulo que es casi una novela aparte, que es Informe sobre ciegos también, que es, bueno, muy, muy tenebroso, ¿no? Porque realmente que Sabato era existencialista, entonces tenía una visión muy pesimista y muy nihilista de la vida. Después escribió Sobrevives y tumbas en 1961. Acá narra la historia de una familia aristocrática que está venida a menos y la va intercalando con episodios de la historia argentina desde la muerte de Lavalle y llega con todos los conflictos que tuvo la historia argentina hasta 1955. Recordemos que Sabato era antiperonista, sí, claro. Pero a pesar de ser antiperonista igual admiraba la imagen y la vida y la obra de Eva Perón. Sí, sí. Aparte él era comunista. Había sido comunista, marxista, y bueno... Pero renunció. Claro, sí, se renunció también porque se decepcionó del partido. Absolutamente, sí, y de la Revolución Cubana. Y de la Revolución Cubana, sí, porque él era como un libertario. Un libertario, sí. Y además se identificaba así, ¿no? Como libertario. Sí, absolutamente. Sí. Ahora, esta novela, Sobrevives y tumbas, casi va al fuego. Porque él... en realidad no confiaba mucho, la quería destruir, no estaba conforme, y su mujer Matilde la salvó y le pidió por favor que la publicara. Así que sí, se publicó en el 61, bueno, tuvo mucho éxito esta novela, todavía podríamos decir que tiene cierta vigencia, ¿no? O sea, todavía se sigue leyendo. En el 74 publica Abadón, El exterminador, sí, que es de corte autobiográfico y también aparecen los personajes de Sobrevives y tumbas. Y por esta novela fue que recibió muchísimos premios. Sí, claro. El Gran Premio de la Sociedad Argentina de Escritores, la SADE, el Premio Consagración Nacional de la Argentina, el Premio Mejor Novela Extranjera en París, el Medici en Italia y la Gran Cruz al Mérito Civil en España. Después tiene ensayos también, que es Uno y el Universo, es de 1945, donde alerta sobre los procesos de deshumanización en las sociedades tecnológicas. Menos mal que no le tocó este periodo, no sé qué escribiría. Hombres y engranajes, del 51, fíjense, hombres y engranajes, ¿no? La tecnología, el hombre frente al progreso tecnológico. Y El escritor y sus fantasmas, o apologías y rechazos, donde reflexiona sobre la condición humana, la vocación de la escritura y los problemas culturales del siglo XX. En verdad tenía, como dije antes, una visión existencialista donde aparecen en todas sus novelas que están pobladas de personajes que en realidad no tienen muchos valores morales. Y él era un maestro en la manera de introducirse en la psicología de los personajes. Abordó los conflictos humanos, que especialmente la muerte, pensemos la ceguera también, el sentido de la existencia, la soledad, la esperanza, que en realidad era muy poca, aparece especialmente la desesperanza, y la existencia de Dios, que también cuestiona. Y en el 83 dijo: soy un simple escritor que ha vivido atormentado por los problemas de su tiempo, en particular por los de su nación. No tengo otro título. ¿Qué diría viviendo las crisis que siguieron a su muerte, no? Bueno, recibió también, igual que Borges, el premio Miguel de Cervantes en 1984, que es el máximo galardón literario concedido para los escritores de habla hispana. Vamos ahora a su rol importante que ha tenido con la lucha contra la dictadura, en el que él estaba totalmente en desacuerdo, ¿no? Por más que algunos lo han criticado. Por solicitud de Raúl Alfonsín, presidió entre los años 83 y 84 la CONADEP, que es la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, cuya investigación está plasmada en el libro Nunca Más y que abrió las puertas para el juicio a las juntas militares que se realizó en 1985. Así
Finalizados los trabajos de la comisión, resumió aquella dura experiencia con las siguientes palabras: he estado en el infierno. Las conclusiones de la comisión quedaron recogidas en las 50.000 páginas del llamado Informe Sábato. Sí. Cito una parte del texto, porque me parece oportuno. Durante la década del 70, la Argentina fue convulsionada por un terror que provenía tanto desde la extrema derecha como desde la extrema izquierda. A los delitos de los terroristas, las Fuerzas Armadas respondieron con un terrorismo infinitamente peor que el combatido, porque desde el 24 de marzo de 1976 contaron con el poderío y la impunidad del Estado absoluto, secuestrando, torturando y asesinando a miles de seres humanos. Sábato condenó públicamente los 280 indultos otorgados en 1989 a civiles y militares implicados en torturas, muertes y desapariciones durante la dictadura. Y esto me estoy refiriendo ya a la época de Menem, ¿verdad? Así es. Sí. Años después, su prólogo fue muy cuestionado por el gobierno de Néstor Kirchner debido precisamente a la teoría de los dos demonios. Así es. Y, no solo cuestionado, cambiado. Claro, lo cambiaron. Tremendo. Pero creo que luego se lo ha recuperado. En las nuevas ediciones aparece el prólogo de Sábato. Sí, el original. En 1998, luego del fallecimiento de su esposa Matilde, publicó sus memorias bajo el título de Antes del fin, y en el año 2000 presentó La Resistencia, y lo menciono porque aparece en la página de internet del diario Clarín, y fue el primer escritor en lengua española en publicar un libro gratuitamente en internet, antes que en papel. Sí, yo también, es un dato nuevo, y en papel sí se publicó también, pero él fue como, bueno, el primero, o sea que es importante destacarlo. En 2004 recibió un homenaje por parte del Tercer Congreso Internacional de la Lengua Española, que estaba José Saramago, ¿y saben quién estaba también? Cristina. Cristina Fernández de Kirchner presenció. Fíjense que la vida tiene sus revanchas. Sorpresa. Claro. Eso no debe estar en el libro. Eso no debe estar en el libro. No. Y el retiro de la actividad literaria coincidió con el agravamiento de sus problemas de salud, especialmente la vista. Fíjense que escribió Informes sobre ciegos y él terminó ciego, ¿no? Sí. Y se dedicó a la pintura, como bien Héctor dijo. Y él dijo lo siguiente: aunque fui un comunista activista, el anarquismo siempre me ha parecido una vía de conseguir justicia social con libertad plena. Y valoro el cristianismo del Evangelio. Este siglo es atroz y va a terminar atrozmente. Lo único que puede salvarlo es volver al pensamiento poético, a ese anarquismo social y al arte. Bueno, casi es un visionario, ¿no?, sobre que iba a terminar atrozmente. En 2014, la familia Sábato reabrió la casa del escritor en Santos Lugares y lo convirtió en un museo vivo, dedicado a recordar su vida y su obra. Las visitas son gratuitas, aviso por si alguien quiere ir, y están a cargo de los nietos del escritor y del mismo Sábato, que aparece en las pantallas colocadas en distintas habitaciones y relata varias anécdotas. Qué bueno. En 2016, el Consejo Deliberante de 3 de febrero aprobó el cambio de denominación de la calle Saverio Langeri, donde estaba su casa, y le puso el nombre de Ernesto Sábato a esa calle. Muy donde está el museo. Frente a la casa hay una medianera que tiene un enorme retrato muy bien hecho con la cara de él. Claro, porque es la del club donde él iba. Claro, ¿no? enfrente de la casa. Claro, sí. Y creo que lo velaron allí también. Muy lindo. Bueno, por eso estaba la relación, ¿no? Madre de Plaza de Mayo, precisamente con ADEP. Claro. No quise solamente dedicarme a una sola de las historias, sino que daba... Estaba íntimamente relacionado, daba para dos. Muy lindo, muy lindo. Mientras tanto, vamos actualizando lo que está ocurriendo. Está habiendo enfrentamiento a tiros en estos momentos en la zona de Altamira, ahí en Venezuela, Caracas, y evidentemente está cayendo ya el sol, por lo tanto esta situación se va a agravar seguramente a medida que pasen las horas, y francamente es de alta preocupación. Evidentemente no hay un sector que se haya impuesto sobre otro, y hay una situación preocupante, por más que desde arriba, no sé si esto es Buenos Aires o es Caracas, pero no, esto es Buenos Aires, están mostrando que ya la 9 de julio habría quedado despejada luego de la movilización, porque inclusive se ve funcionar
al Metrobús, que no funcionaba durante el tiempo de la movilización. Bueno, lo que está pasando acá en Venezuela, me parece que el mejor resumen lo dio el amigo Félix Peña cuando dijo que no se podía hablar por anticipado sobre cómo iba a ocurrir, que había que ser muy prudente, porque evidentemente se está viviendo una situación de mucha complejidad, ¿no? Evidentemente allí hay una situación en la cual lo que está en debate en este momento es el poder, y parecería que las Fuerzas Armadas estarían divididas, lo cual eso sí genera una situación de preocupación, porque obviamente puede haber que esta noche haya enfrentamientos y es de esperarse entonces un desenlace, diríamos, por lo menos no diplomático, ¿no? Tanto Guaidó sí, como Maduro convocaron al pueblo a la calle, o sea que hay un Toda enfrentamiento terrible de dos bandos. Maduro convocó al colectivo, o sea, a los milicianos armados. Sí, por eso puede ser una masacre, es una puede guerra ser civil masacre, prácticamente. Ahora, lo tremendo, ¿no?, en estos casos, cuando ocurren estas situaciones, es ver la impotencia o la poca trascendencia que tienen los organismos multilaterales, ¿no? ¿Qué pasa con la OEA? La OEA tendría que estar allí, o las Naciones Unidas, interviniendo en una cosa que puede llegar a terminar en una masacre, ¿no? Claro. Están demostrando, digamos, la impotencia de los organismos multilaterales para situaciones como esta, que es donde deberían claramente ser de utilidad, ¿no es cierto? Un llamado a las dos partes a la sede de la OEA para llegar a un acuerdo por lo menos pacífico, ¿no? Que es muy difícil, ¿no? A esta altura, con dos gobiernos, con una sociedad muy dividida. Con dos parlamentos. Digamos. Y con un gobierno muy dependiente de otro país, ¿no? Como es el caso bueno, de Cuba. ya se manifestó Cuba a favor de Maduro, por supuesto. Obviamente. En Bolivia también. Había, Evo Morales. Hasta que yo llegué acá, no sé si ocurrió después, había silencio de Rusia y de China. Sí, hasta ahora no se han pronunciado. Claro. Y esto es preocupante porque hay quien dice que los Estados Unidos le habrían garantizado a los chinos la recuperación de todo lo que han prestado, como diciendo, si ustedes no se meten, nosotros garantizamos que no van a tener pérdidas. Y que tienen muchos intereses los chinos. Tienen plata, constante y sonante, o sea, son ellos inversores fuertes. Claro. No, el problema importante allí es Cuba. El problema importante es Cuba, sí. Igual me parece que ya hace rato los cubanos vienen levantando el tema. Pero mantienen el control. El problema de Cuba es la dependencia, ¿no?, del petróleo venezolano. Absolutamente. Hoy ya hubo un muerto, creo, cubano, porque alguno de estos militares que se levantaron contra Maduro, directamente habría tirado sobre un cubano. Aparentemente yo llegaba para acá, no entendí muy bien, pero entendí que habían ya matado a un cubano, y que como que esa había sido la chispa, ¿no es cierto?, del tema militar. Pero bueno, vamos a seguir con mucha atención hasta el horario nuestro que termina, por si hay alguna novedad de último momento, que yo no creo, yo creo que se va a alargar este tema bastante fuerte, ¿no? Y hoy no termina. No. ¿Has podido hacer algún balance o algo en relación al tema del paro, Héctor, o no? No, yo tengo la sensación de un día domingo. O sea, ¿vos dirías paro total? No, yo veo los comercios abiertos, la calle, los autos circulando. Colectivos, hay líneas de colectivos que... Hay líneas de colectivos, sí, subte no. No, subte no. Y algunas líneas de trenes tampoco. ¿Cuál? Me parece que trenes solucionaron todos. Sí. Sarmiento había dicho que se plegaba al paro. Bueno, Sarmiento arregló a primera hora de la mañana el pollo sobrero y directamente arreglaron con el gobierno. Yo lo escuché a Sica a las 7:30 de la mañana. Perfecto. Claro. Entonces sobre quiere todo decir porque la fraternidad no adhería. Claro. O sea, los maquinistas. Bueno, entonces es un paro bastante pálido. Yo creo que esencialmente lo que se jerarquizaba que era la marcha. La marcha. La movilización. Y la movilización parece que sí fue fuerte, Y mañana también va a haber. Pero digamos que no hay, yo lo que no noto un espíritu de paro, ¿no?
no noto un espíritu así. No, no ha habido espíritu de paro. En los barrios, o en el barrio que yo desde donde yo venía, los negocios todos abiertos. Sí, sí, por eso te digo un clima así de fin de semana. Sí, eso sí. Igual ahí está la OEA. La OEA apoyó la adhesión de militares al presidente encargado, mientras que Diosdado Cabello, la mano derecha de Maduro, dijo que la respuesta está en marcha. Un tanque de militares de Maduro avanzó sobre los manifestantes. Sí, fue dramático. Evidentemente, ya esto está en un grado de escalamiento. El blindado sale de la ruta, enfrenta una manifestación y les pasa por encima. Ay, Dios mío. Sí. Entonces ahí hay muertos. Sí, por lo menos ahí recogieron a la gente que quedó debajo del vehículo. Directamente los encaró y los atropelló. No, yo no. No te digo, yo lo vi así. Mira, creo que lo estamos. Si no es esto lo que está pasando, ahí está, un tanque pasó por encima. No, y ahora viene otro que le pasa a la gente en forma terrible, lo vas a ver que es impresionante. Como pega la vuelta, no sé si es el mismo que salió por el costado de la... Justo estamos viendo en directo en este momento. Mira, ¿ves? Ese avanza, le prenden... Le tiran una molotov aparentemente, y luego viene uno de esos blindados que a la gente que huye los persigue y les tira, fíjate, les tira el auto encima. Ahí va, mira. Ahí atropellan. Pero hay uno que es muy dramático porque queda gente debajo del blindado. Los mató. Sí, claro, te pasa uno de esos bichos por arriba, es obvio. No, es impresionante. Fíjate cómo estamos viendo ya escenas de violencia explícitas. De hecho, la televisión está poniendo contenido no apto para niños, niñas o adolescentes, porque son imágenes violentas, yo diría muy impactantes, Bueno, evidentemente... Y lo desigual del enfrentamiento, ¿no? Blindados contra gente... No, y estos son blindados muy nuevos, además, ¿no? Se ve gente de a pie... Claro. Tiran alguna molotov, pero su principal arma, evidentemente, es la piedra. Es tremendo que se haya llegado a esta situación. Ustedes fíjense que acá intervino, además de la OEA en su momento, intervino el Papa, Han intervenido gobiernos, ha habido grupos. Yo me acuerdo cuando nosotros planteábamos de que para Venezuela había que buscar una suerte de grupo contadora, ¿no? Como posibilidad de que pudiese llegarse, como en tiempos de Alfonsín, a un acuerdo con participación de todas las partes, pero que esa participación tenía que ser regional, latinoamericana, porque obviamente el tema de los intereses de Estados Unidos, los intereses de China, inclusive de Rusia, son, me parece, un elemento que no tiende a ayudar a encontrar una solución pacífica, digamos, ¿no? Pero bueno, con eso estamos. Habría que ver cómo terminó el día hoy en términos financieros, porque habíamos quedado en anunciar cómo habían cerrado los mercados, así que en un segundo estamos dando... Daba la sensación de que había tranquilidad, ¿no? Acá está. El dólar oficial ha cerrado en descenso, a 45.36. El dólar informal ha cerrado a 46, o sea, con una subida del 2.0. El dólar mayorista ha cerrado a 44.15, con una caída de medio punto. El índice Merval ha subido 2.2%. El Bonar ha subido un 0.75, o sea, los bonos. Y el riesgo país ha descendido a 939, nada para festejar, pero es una caída del 2% en relación a ayer. El euro ha caído, también un 1,5%, y ya el resto del Merval se ha mantenido en su valor, y el Merval de Argentina ha subido 2 puntos. Estos son las principales variables. La soja ha continuado cayendo en el exterior, en los valores 311 en estos momentos. El maíz ha subido un poquito, 0,22, y el trigo ha caído 2 puntos también. El petróleo, paradójicamente, que venía subiendo, ha caído 1 punto, y el oro ha caído medio punto.
el índice de la bolsa ha subido 1.81. Con todos los datos, como para el cierre, estamos avisando de que Argentino Junior y Mérida han suspendido, obviamente jugaban en Venezuela, y dicen que van a ser escoltados hasta el aeropuerto, ¿no es cierto? Pero hay piquetes, camino, así que esperemos que la gente de Argentino Junior logre tomar el vuelo con tranquilidad. Señores, estamos finalizando unos segundos antes el programa de hoy. Esperemos que la paz reine en el continente y que el próximo martes podamos hacer una evaluación de lo que haya ocurrido, si es que ya hay un desenlace al respecto. Nos estamos encontrando, los estamos despidiendo a Héctor y a Claudia, que están yendo precisamente al país donde hemos estado conectados recién, a España, y a lo mejor uno de esos martes hacemos de corresponsales de cómo estamos. Vamos a estar itinerantes. Claro, nos podrán contar cómo está el tema turístico, cómo está el tema económico, algunas cotidianidades en Madrid. Qué lindo. En Portugal también. Porque ahora está de moda Portugal. Absolutamente, el famoso modelo. Hay que ir a estudiar el modelo. Señores, Comercio Exterior Siglo XXI vuelve el próximo martes a las 14 horas, siempre por M1010. Chao.